Bien, continuamos con la mañana informativa. Continúa la polémica por el fallido traslado de órganos desde Temuco a Santiago. La Fuerza Aérea, la FACH, responsabilizó al Ministerio de Salud por haber cancelado el operativo, mientras que el ministro Jaime Mañalich justificó la decisión apelando a problemas logísticos. Bueno, queremos analizar este panorama junto a José Miguel Bernucci, él es secretario general del Colegio Médico y nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. A ver, en primer lugar, ¿cuál es su impresión respecto a lo que ocurrió el fin de semana con este caso en Temuco de un joven que desgraciadamente fallece? Él había dicho en vida que era donante, su familia estaba consciente, dice ok, y resulta que por un tema de logística no se puede cumplir ese deseo y esa posibilidad de entregar todos esos órganos. Además era un joven deportista, ¿no? Muy buena condición, que hubiera permitido que la lista de espera hubiera bajado. Sí, primero que todo nosotros creemos que es un caso lamentable tanto porque no se cumplió la voluntad de este caso del fallecido. Hay que saber también que no se cumplió la voluntad de la familia, quienes habían también, al igual que esta persona fallecida, había estado de acuerdo, digamos, con la donación de órganos, y lamentable también hacia las varias personas que pudieron hipotéticamente verse beneficiadas al recibir estos órganos. Como usted muy bien dijo, esta era una persona joven, con buena condición física. Probablemente varios de sus órganos hubieran servido para, en el fondo, paliar de cierta forma la lista de espera que tenemos en trasplante. Ahora, la pregunta es en realidad, más que allá de los comentarios, es ¿por qué sucede esto? Y lo más probable es que esto sea una vez más la demostración de las falencias de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de salud en su conjunto, digamos, los subsistemas públicos y privados, y específicamente en la falta de andamiaje que existe en nuestro país sobre el tema de trasplante. Tenemos que recordar que ya venimos hace más o menos 2 años hablando en diversos tonos, digamos, de trasplante, con los proyectos de ley, con la baja tasa de trasplante que tuvimos el año pasado. Entonces, la verdad que esto ya es un síntoma más, una alarma más que se prende frente a las debilidades que tenemos en nuestro sistema y específicamente en el tema de trasplante. José Miguel, es claro que tenemos un problema en términos macros de salud de nuestro sistema, pero acá estamos hablando fundamentalmente del tema de trasplante, donde hemos año a año, tanto autoridades como ustedes, como los medios de comunicación, estar haciendo campañas, incentivando a tomar conciencia de lo importante de ser donante, y resulta que en un cuadro donde está todo óptimo para que eso se produzca, donde hay una voluntad de la familia, el sistema no lo permite. A todas luces hay que investigar por qué, pero por un tema de burocracia. O sea, ¿cómo analizan ustedes el cuadro? A las 4 de la tarde se confirma y se informa el fallecimiento de este joven. Se inicia el proceso, ISP, se llama al Centro Receptor Nacional, en fin, todo a las 7 de la tarde está claro y empieza el procedimiento, empezar a buscar aviones para el traslado. La empresa privada no tenía. Se llama Gravenero, tampoco. La FACH a las 10 de la noche llaman a la FACH. 3 horas después. Sí. Y la FACH dice sí. Y lo cancelan. ¿Qué es eso? ¿Es normal? No, para nosotros creemos que no es normal, digamos. Y de hecho normalizar estas situaciones es lo que probablemente nos ha llevado a la situación en que estamos. Perdón, ¿y el ministro lo normaliza? Lo pregunto porque, mire, uno puede entender que a veces los números son duros. Cuando él dice, siempre en el mundo se pierden órganos. Claro. Dice, países súper exitosos pierden un 4%, acá en Chile perdemos el 7% de los órganos. Pero es bien desmotivante escucharlo, ¿no? Sí, el problema de los trasplantes es que el problema específico de nuestro trasplante, que como digo, esto es un síntoma más de los problemas que tenemos nosotros en nuestro sistema de salud, en primer lugar es que las diversas iniciativas que se han hecho en referente a trasplante han apelado a cosas puntuales en distintos ámbitos, pero no en un macro como un todo. ¿A qué quiero decir con esto? Y ejemplificando a lo que usted indicaba recientemente. Primero, hemos apelado a la solidaridad referente a que las personas puedan donar sus órganos, ¿ya? Y se apela a la solidaridad.
Luego apelamos, digamos, al entrenamiento de centros de trasplante, donde en Santiago tenemos centros de trasplante, etc. Hoy en día estamos hablando de la falta de traslado que tenemos y probablemente mañana va a salir el Ministerio diciendo en el fondo que soluciona el tema del traslado. Pero el concepto de trasplante de órganos es una cadena, es una secuencia en el fondo de acciones que tienen que ir mancomunadas y tienen que ir ordenadamente para, en el fondo, desde que hay una disponibilidad de un órgano hasta que éste se logre trasplantar, hay un sistema organizado en la cual se transita el órgano desde el donante hasta el receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la voluntad de donar o las políticas nacionales que aumenten la donación tienen que ir en concordancia con los centros en Santiago y en regiones que puedan, en el fondo, rescatar esos órganos. A su vez, tiene que haber un sistema organizado, centralizado de transporte de esos órganos y, finalmente, los equipos que van a realizar los trasplantes tienen que estar organizados y, en el fondo, en consecuencia para la recepción de estos órganos. Si no existe una organización macro de eso, pasa esto. Pasa, en el fondo, esto y va a seguir pasando. Ahora, en esta pasada, ¿qué falló aquí? Obvio que hay que investigar, pero sí. Nosotros no tenemos la información oficial. Nosotros, al igual que muchas personas de muy buena voluntad, nosotros como colegio, digo, y muchos dirigentes, tanto locales de Temuco como nacionales, intentaron infructuosamente agilizar los procesos y, en el fondo, para que pudiera existir este traslado. Y esto nosotros empezamos alrededor de las 4:30 de la tarde, digamos, de ese mismo día, y finalmente terminamos, digamos, con lo que todos sabemos que terminó. Pero aquí lo que falta, en general, el sistema de trasplante tiene que ser un sistema centralizado. O sea, a pesar de que pueden haber centros regionales o diversos actores, en general se necesita un sistema centralizado organizado. Esto quiere decir que tiene que haber una cabeza, sí, en el fondo, quien en el fondo organice las distintas iniciativas. Y entonces lo que dice Mañalich, el ministro, en torno a que hace falta también descentralizar un poco en el sentido de generar unidades más autónomas, una en el sur, otra en el norte. Mira, después. En general, las personas que trabajan en trasplante, nosotros tenemos una comisión de trasplante que nos asesora al colegio y que obviamente nos ayuda a proponer políticas públicas en esto. En general, los equipos que trasplantan, en Chile, como tenemos una población que es relativamente chica, tenemos 17 millones de habitantes, el número de trasplantes en Chile, que varía, depende del año, que puede ser alrededor de 200 trasplantes al año, un poco menos, un poco más, dependiendo del año. SN, y tenemos que decir que esos 200 depende del órgano, obviamente, también. Claro. Y que son la mayoría son riñones. Riñones, en el fondo corazón, córnea, etcétera. Pero en el fondo el éxito del trasplante depende del entrenamiento que el equipo quirúrgico tenga. Por lo tanto, en Chile como tenemos una cantidad limitada de trasplantes, porque tenemos baja donación, pero también porque tenemos una población baja, el N que necesita, y cuando digo el N me refiero al número de cirugías que necesita el equipo para salir de la zona de entrenamiento y entrar a la zona de expertise, es bastante alto. Por lo tanto, en el fondo, subdividir los trasplantes, que puede ser en varios centros en Santiago o en centros regionales, al final lo único que va a hacer es que los equipos quirúrgicos disminuyan su N de entrenamiento. Y por lo tanto, en general... Y el éxito va a bajar. Exactamente, a nivel internacional... O sea, ¿no es buena la propuesta del ministro en ese sentido? En ese sentido de tener varios centros de trasplantólogos, no. Nosotros, los expertos que trabajan en trasplante en general, lo que recomiendan es tener pocos centros que realicen los trasplantes. Pero que sean más expertos. Para disminuir la falla y que... Exactamente. Yeah. Pero lo que sí nosotros necesitamos en Chile es que tengamos equipos de procuramiento en regiones. Que eso probablemente puede ser más costo efectivo. Tampoco conocemos la propuesta del ministro, pero probablemente quiero entender que iba hacia ese sentido más bien. Lo que nosotros necesitamos es que probablemente nosotros tener centros regionales de procuramiento donde una persona que sea un potencial donante en el fondo pueda asistir a pueda ser trasladada, digamos, a este centro de procuramiento, se procuren los órganos y desde ahí organizar en el fondo los traslados hacia los centros de trasplante. Tenemos que recordar también que el tema de trasplante no solamente pasa por el tema técnico que tenga que ser con recepcionar, digamos, al eventual donante, extraer los órganos, transportarlos, sino también hay un tema que tiene que ver con el proceso que vive la familia, en el fondo, del fallecido. Y por lo tanto, nosotros creemos que ahí también hay una falta de expertise, digamos, en el sentido, más que falta de expertise, falta de recurso humano calificado, donde son equipos multidisciplinarios,
donde hay enfermeras encargadas de trasplantes, donde hay equipo psicológico acompañando a la familia. Tenemos que entender que una de las grandes amenazas que nosotros tenemos para aumentar la tasa de trasplante, cuando se hicieron estudios alrededor de unos 5, 10 años atrás, se vio que una de las grandes razones para que la familia no diera la autorización para donar era porque, o las mismas personas, era porque tenían miedo de que no se hiciera todo lo posible para salvar esa vida. Y que en el fondo nosotros como médicos estábamos como poco menos esperando que el paciente falleciera para sacarle todos los órganos para poder realizar trasplante. Entonces, es un tema que es sumamente delicado desde el momento en que uno se lo plantea a la familia. Tenemos que recordar que en general uno como equipo de salud también tiene que tenerlo presente y que puede ser una de las eventuales acciones, pero hay que hacerlo con un cuidado extremo, con una capacitación importante, porque la mala comunicación que se puede dar en ese minuto puede llevar a que finalmente la gente desista cuando en algún momento lo quiso hacer. Pero ¿sabe qué? Entendiendo y comprendiendo lo que usted describe y toda la complejidad que tiene este arte, ¿no? de seguir dando vida por medio de un trasplante, uno lo entiende, pero lo que es difícil de comprender es que por un elemento logístico la cosa falle. Pues yo puedo entender lo delicado que es convencer a una familia, lo difícil que es técnicamente materializar esto, tener unidades especiales, el procuramiento, en fin. Pero cuando no hay un avión, ya ahí la cosa cambia, porque es algo logístico, práctico. Claro. Entonces, varias preguntas. Yo no sé qué opina, yo sé que no son respuestas que a lo mejor Colegio Médico me pueda dar, pero ¿qué opinión tiene desde el punto de vista del experto? ¿Por qué se tiene que llamar primero una empresa privada? Exactamente. ¿Por qué? Porque ese es el orden. Primero empresa privada, si no Carabineros, después la FACH y en fin. ¿Pero por qué una empresa privada? Lo pregunto porque si acá el afán es que el Estado salve vida, cuando hay una persona que está perdida en el cerro, mandan un helicóptero. Acá ir a buscar un órgano es salvar 3 o 4 vidas potenciales. Entonces, ¿por qué en la primera línea no está el primer avión del Estado o helicóptero y se pone a disposición? Sí, yo ahí puedo hacer en el fondo una opinión, podemos hacer un comentario y una opinión, digamos. Voy a partir por la opinión. Mi opinión, digamos, es que efectivamente ahí hay un error de concepto básico, en el fondo. Si el programa de trasplante es un programa nacional que va más allá del público-privado, pero como usted muy bien dijo, es el Estado quien asume como política pública y como política nacional la política de trasplante. Y por lo tanto, es el Estado quien debería contar con las herramientas, con los elementos para, en el fondo, realizar esto. Usted dijo, es la logística. Como yo dije al principio, la logística es parte de este andamiaje más grande. Obviamente que si tenemos un gran andamiaje y se nos cae la logística, se nos cae, digamos, una parte del andamio, se nos cae todo el sistema, aunque tengamos las unidades capacitadas, aunque tengamos los procuramientos, aunque tengamos los equipos de trasplante súper capacitados, si no tenemos esa pura logística, se nos cae. El problema es que aquí había. Exactamente. Ahora, el tema es que uno, es decir, bueno, si esto es una política nacional, esto es una política estatal, ¿por qué el Estado en el fondo no dispone de los recursos? Y ojo, no estoy hablando del dinero, sino estoy hablando de los recursos propios del Estado, que puede ser desde un avión del propio ministerio, digamos, hasta utilizar los elementos de Fuerza Armada o de orden, etcétera, para realizar esto. Por lo tanto, yo estoy en plena concordancia, y nosotros, digamos, como Colegio Médico, estamos en plena concordancia de que efectivamente aquí hay un abandono de parte del problema, porque puede salir el ministro o alguna autoridad del ministerio y decir, mira, tenemos las capacitaciones, no, pero bueno, no tenías la logística, no tenías el avión que te permitía, en el fondo, hacer... Ahora la PACH dice lo contrario, nosotros lo teníamos. O sea, el tema es que nos pidieron a las 10 de la noche el tema, y además de eso después nos cancelaron Exactamente, bueno, porque efectivamente, o sea, lo que quiero decir es que el ministerio no lo tenía en el sentido como dentro de su... ¿Por qué irse primero al privado y no irse directamente a la FACH? Digamos eso. Ahora, esa era como a modo de opinión, que yo creo que la opinión del colegio, mi opinión y lo que estamos conversando aquí va bastante en concordancia. Ahora, hay comentarios, digamos, y bemoles que uno conoce como dentro del sistema, cuando uno trabaja, digamos, en esta área. Lo primero es que un paciente que es un potencial donante se encuentra en una unidad de cuidado intensivo. Esto quiere decir que está conectado a un ventilador mecánico, está conectado con drogas vasoactivas que mantienen, entre comillas, artificialmente funcionando sus corazón, su circulación, sus funciones básicas para que en el fondo los órganos puedan ser
procurados o eventualmente el paciente trasladado para procurarlo en otra parte. Y por lo tanto el traslado generalmente que se hace de estos pacientes se hace en aviones que son aviones de unidades de paciente crítico. O sea, esa misma unidad de paciente crítico, disculpa, esa misma unidad de paciente crítico vuela en el fondo. Y por lo tanto en general... No es cualquier avión. No es cualquier avión, no es cualquier helicóptero, es una unidad de tremendísima complejidad y que requiere personal también complejo. O sea, ese mismo personal que yo tengo altamente entrenado en una unidad de cuidado intensivo, tengo que, en el fondo, subirlo arriba de un avión y trasladarlo. Por lo tanto, lo que yo entiendo, digamos, porque esto tampoco es información oficial, esa expertise existe en el mundo privado, no tengo total claridad si existe en la FACH. Ahora, ¿por qué no existe? Ese también, digamos, es pregunta que queda abierta cuando, en el fondo, tenemos estos problemas. Nosotros ayer conversamos en la mesa directiva del Colegio Médico, el ministro viene asumiendo, hemos tenido hasta ahora una buena comunicación, digamos, pero a nosotros nos complica, digamos, que el ministro salga diciendo estas declaraciones, sobre todo con el tema del fallecimiento y que todos los días se pierden algo, ¿no? Porque la labor del ministro, a nuestra visión, no es que él comente, digamos, esto, nos pueda entregar los fríos números que podemos discutir, digamos, en una mesa técnica, sino en el fondo es que él asuma, en el fondo, el compromiso y que nos diga, bueno, pongámonos a trabajar para que esto no vuelva a pasar, en realidad. ¿Ya? Y, como digo, el problema aquí es que tampoco es decir, tenemos el avión disponible. Aquí el problema es que necesitamos, en el fondo, un plan nacional organizado, sistematizado, que tome y que agarre a todas, digamos, las acciones que se hacen hoy en día, pero las organice dentro de un continuum que sea finalmente el objetivo, salvar más vidas a través de trasplantes. Muy bien, José Miguel Bernucci, gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Buena jornada. Bien, vamos a la pausa, son las 9:24 y ya regresamos.